Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Capítulo 24. El Señor de los Cuervos. Lady Maege Mormont miró la flota a la distancia. Era una flota de pequeños barcoluengos. Ella pensó que nada era más apropiado para los hombres del hierro, aquellos piratas miserables que habían asolado la costa de sus tierras durante tanto tiempo. Eran la mayor amenaza que había enfrentado en su juventud, en su vida media y también ahora en su vejez. Pero ahora, mirándolos desde un barco que exhalaba humo, su corazón ardía en fuego y escupía hierro. Se sintió algo pequeña al siquiera pensar que hasta hace poco, estos pobres mendigos miserables podían ser considerados una amenaza. Fuego. Gritó Lady Maege Mormont, con toda la ira, el odio y el asco que le provocaban estos despojos de seres humanos, inferiores incluso a las ratas. El barco y el mismo mundo temblaron con los disparos consecutivos de 10 cañones, operados por una tripulación de Braavosis y hombres de Lord Manderly. Durante su viaje a las Islas del Hierro, Lady Maege había sido instruida por estos marineros sobre el uso de estas armas, y también había presenciado algunas demostraciones contra las rocas de la costa. Ahora, escuchando el rugir de los cañones, Lady Maege Mormont sentía como si la ira del norte y la sangre derramada por todos aquellos asesinados por estas ratas miserables rugieran y gritaran con ella, mientras los barcos piratas se convertían en astillas y un cuervo chilló y los pensamientos de Lady Maege Mormont fueron interrumpidos. Ella miró a la borda del barco, donde estaba el joven cuervo. El joven cuervo compartía su ira y su odio, pero Lady Maege no podía verlo, e incluso sintió insatisfacción por ver chillar al cuervo. Estos pájaros eran extranjeros en opinión de Lady Maege Mormont. Los cuervos ya estaban en el norte cuando llegaron los primeros hombres, pero Lady Maege pensaba que un traidor era un extraño y, por ende, un extranjero. Los cuervos siempre fueron sirvientes de los sureños y de los maestres, por lo que a sus ojos eran bastardos extranjeros en los que no se podía confiar. A pesar de que estos trabajaban para su antiguo señor, Lady Maege los trataba como a cualquier mercenario y limitaba su trato con ellos a un intercambio comercial de pan por trabajo, dándoles un revés y escupiendo a sus patas cuando su avaricia podía con ellos y trataban de asaltar el pan. Así debían ser tratados los mercenarios, y estos cuervos no obtendrían nada más de ella que su justo salario. Lady Maege Mormont, al igual que todos los demás seres humanos de este mundo, con unas pocas excepciones, no podía ver a través de la ilusión de realidad que nublaba sus ojos. Más allá de no tener un tercer ojo, ella ya tenía problemas con sus dos ojos. Mirar cosas que eran evidentes aún sumergida en la ilusión de la realidad ya le era difícil. Pedirle que mirara al joven cuervo era un imposible. Pedirle que mirara más allá del joven cuervo estaba más allá de lo imposible para ella, y cualquier mortal. Aún así, si Lady Maege Mormont pudiera ver, tampoco le gustaría lo que vería, pues el joven cuervo no era una criatura agradable a la vista. Con un ojo tan negro como la eternidad y otro azul como una estrella que despedía una niebla azul cargada de frío, tal cual la estela de un fragmento del más helado trozo de hielo que se desplaza por el vacío infinito de los mundos, dándole una sensación etérea. Más allá de eso, su ambición y avaricia lo habían llevado a empaparse con la sangre de otros, y ahora esta sangre manchaba sus alas, desbordando la vitalidad robada mediante el sacrificio de centenares de vidas. No, a Lady Maege Mormont no le gustaría ver su verdadera apariencia. El cuervo miró a Lady Maege de arriba abajo, y ésta le devolvió la mirada con un ceño fruncido de amenaza. Cuervo, esto no es el espectáculo de un bufón, no recibirás limosnas por hacer espectáculos, gruñó Lady Maege y escupió hacia donde estaba el cuervo. Lady Maege era una gran escupidora, tenía práctica de décadas escupiendo cada maldición jurada, y sus escupitajos atravesaban distancias de más de 3 metros. Aún con el viento que soplaba, este fue a parar justo a los pies de la borda del barco donde el joven cuervo contemplaba la destrucción de sus odiados enemigos. El joven cuervo, que tenía una rencilla personal contra los escupidores, quienes le provocaban una extraña sensación de querer tomarles por la cabeza y hacerles lamer la saliva que habían escupido, ladeó la cabeza para comprobar que, efectivamente, habían escupido a sus pies. Era un escupitajo especialmente desagradable porque Lady Maege había estado mascando hierba para un pequeño dolor de muelas. El joven cuervo irguió su cabeza, y sus ojos sobrenaturales miraron a Lady Maege, mientras cada pluma de su ensangrentado plumaje se erizaba.
El joven cuervo insultó a Lady Maege Mormont, asegurando que tendría uno de sus ojos si volvía a escupir a sus pies, y maldiciendo sus terribles modales, mientras su cuerpo temblaba de indignación, haciéndole dar saltitos. Pero Lady Maege Mormont no tenía magia alguna ni un tercer ojo, por lo que solo veía al joven cuervo en su ilusión de realidad, esponjado, dando saltitos, cacareando y chillando. Su furia llegó hasta ella, pero no era diferente a la furia de una gallina culeca, así que Lady Maege Mormont solo rodó los ojos y se acercó para pisar su propio escupitajo con el pie, convirtiéndolo en una mancha húmeda. Cállate, cuervo. Solo he escupido una vez en una semana, eres demasiado escandaloso. Ve a molestar a alguien más, dijo Lady Maege Mormont y devolvió su atención a la batalla. Aunque a sus ojos el joven cuervo no era más que una gallina cacareante, en un nivel subconsciente aún podía percibir la ira de su antiguo señor, así que volvió a su tarea mientras el joven cuervo seguía prometiéndole graves consecuencias si seguía escupiendo. Más allá, alejados del joven cuervo, su furia, ira y la sangre que empañaba sus alas, una bandada de almas ensangrentadas y mensajeros de la muerte, que eran más cuervos, observaban a Lady Maege Mormont con incredulidad, porque se atrevía a provocar a semejante existencia. Estos cuervos, en cada batalla, habían sido testigos del sacrificio, cobradores de la sangre, escribas del pacto y tesoreros de la vida. Pero aún estos cuervos que podían ver, no podían ver más allá de la existencia frente a ellos y su visión de tal existencia no significaba que vieran más allá de la ignorancia, pues para quien puede ver, imaginar la oscuridad de una vida de ceguera, era demasiado difícil. Ellos no entendían que Lady Maege Mormont, como todos los humanos, era ciega, no valiente. Parece que el resto de nuestra flota quedará de adorno, dijo el príncipe Oberyn Martell, acercándose a Lady Mormont, mientras de reojo miraba al joven cuervo, que había apartado su ira de Lady Maege y volvía su atención a los restos de la flota del hierro, que después de 2 andanadas de disparos, se habían convertido en astillas flotantes y restos que se hundían con extraños silbidos. Lady Maege y el joven cuervo no miraron al príncipe Oberyn. A Lady Maege Mormont no le gustaban los Martell. Eran cobardes que no se atrevieron a luchar por su propia familia. Ella no esperaría ningún apoyo voluntario de ellos bajo ninguna circunstancia. El joven cuervo tampoco estaba interesado en los Martell, y no miraba a aquellos que no le interesaban. El príncipe Oberyn sintió el desprecio de ambos, cuervo y mujer, pero sonrió en su mente, pues pocos se atrevían a despreciarlo, y era un extraño sentimiento rara vez encontrado. Por eso, él miró al joven cuervo, que le hacía sentir una extraña sensación de cautela. El príncipe Oberyn no poseía magia, pero era un hombre que no descartaba ningún conocimiento, y en la búsqueda de este por las ciudades libres, en más de una ocasión se había topado con la magia de sangre e incluso la había usado para tareas menores, ya fuera para su propio placer o para causar dolor a sus enemigos. El príncipe Oberyn había logrado levantar un poco la venda de sus ojos, pero la ilusión de la realidad no se levantaría sin un tercer ojo, sin importar cuánta magia de sangre pudiera practicar, y más allá de la ilusión de la realidad, había existencias que, a cambio de sacrificios, estaban dispuestas a prestar sus ojos, pero tomar prestados los ojos de tales existencias también te llevaría a conocer sus mentes, lo que llevaría a aquellos que siempre fueron ciegos a la locura de ver más allá de la ilusión en la que vivían. El príncipe Oberyn sabía de estas existencias, pero a pesar de su aparente despreocupación, siempre era cauteloso, pues había visto las consecuencias de acercarse a lo desconocido. Por eso, después de mirar al joven cuervo por un segundo, volvió su atención a Lady Maege Mormont. El intento del príncipe Oberyn de entablar una conversación no había dado frutos, y su interlocutora incluso le había ignorado, pero eso no le preocupaba, pues su lengua gozaba de talentos en todas las áreas, y no había hombre o mujer capaz de resistirse a sus palabras y al menos a aquellos que le interesaban. Él no perdía su tiempo con todo el mundo. Cada momento de su existencia era un regalo para disfrutar, ya fuera sintiendo placer o infligiendo dolor a sus enemigos. Lady Maege, mi hermano Doran Martell le envía sus saludos, dijo el príncipe Oberyn y sonrió cuando Lady Maege no pudo seguir ignorándole debido a la cortesía de los nobles. El príncipe Oberyn también sabía cómo halagar a la gente. Algunos dirían que solo una mujer podía ser más encantadora, pero él no estaba de acuerdo con esa afirmación, y estaba por demostrárselo a esta mujer. Aunque no era cuestión de ego u orgullo, sino de su labor como príncipe y un favor hacia su hermano y su sobrino Tristán Martell, a quien planeaba conseguirle una esposa.
La esposa que Oberyn buscaba para su sobrino era la hija de Lady Maege, a quien Stannis dio un plazo de unos pocos años para presentar un heredero legítimo o su familia perdería el derecho de gobernar sobre las Islas del Hierro. A Oberyn y a su hermano Doran no les importaban las reglas de Stannis y los señores de los Siete Reinos. Dorne tenía sus propias reglas, y lo que les interesaba era que Lady Maege había sido enviada aquí por el Lobo de Invierno, y por el oro que les ofreció por estas islas. Estaba claro que en el futuro, el oro llovería del cielo en este lugar. Por otro lado, la Rosa de Espinas ya estaba acechando al mandar a su hijo a este lugar. Ellos no querían que la hija de Lady Maege terminara en Alto Jardín comprometida con su heredero. Por todo esto, Oberyn planeaba tomar la delantera aprovechando que la Rosa de Espinas veía más importante viajar a Invernalia. El joven cuervo, que miró cómo los lores revoloteaban como buitres sobre Lady Maege, graznó con desprecio. Él ya había asegurado la presa y no dejaría que los sureños ganaran más influencia de la necesaria en las islas, porque éstas en verdad eran un recurso valioso, con sus minas de hierro, plomo y estaño. Los recursos pesqueros y la propia ubicación le hacían un sitio estratégico que tenía a los 7 reinos de escudos, y serían el lugar ideal para las construcciones más sensibles y secretas. El joven cuervo solo había querido evitar una guerra cuando envió a los jóvenes norteños con Daenerys Targaryen, pero resultó que también había asegurado un buen recurso estratégico. El joven cuervo volvió a graznar con desprecio porque, hasta ahora, nadie podía siquiera imaginar ninguno de sus planes. Aunque Braavos ya buscaba hierro y otros metales, en especial cobre, por todos lados, aquellos que poseyeran minas pronto se harían muy ricos. Pero no importaba. Mientras ellos buscaban hierro y cobre, el joven cuervo buscaba petróleo. Él tenía pocos conocimientos sobre hidrocarburos, pero podía ingeniárselas mejor que cualquiera de estos campesinos. También estaba la electricidad y los telégrafos. Todas eran cosas que él conocía por encima, pero el saber de ellas lo ponía en una situación ventajosa y el joven cuervo sacudió la cabeza. A veces, la avaricia le ganaba, y se pasaba horas haciendo planes cuando ya era muy rico y el futuro del norte y de su familia ya estaba asegurado. Estas debían ser cosas por planear en su tiempo libre, aunque ahora que había dejado de ser un lord, tendría mucho tiempo libre. Después de la batalla, la flota aliada, liderada por Lady Maege Mormont, avanzó hacia las islas, cada una de ellas. Gran Wick. Asentamiento de las casas Merlin, Godbrother, Spar y Faruint. Viejo Wick. Asentamiento de las casas Stonehouse, Godbrother y Grum. Arlau. Asentamiento de las casas Arlau, Volmark, Stonetree y Kenning. Monte Orca. Asentamiento de las casas Taune y Orquo. Acantilado de Sal. Asentamiento de las casas Saltcliffe y Sunderly. Marea Negra. Asentamiento de la casa Black Tide. Luz Solitaria, asentamiento de la casa Faruin, que está a 8 días de navegación de Viejo Wick. Y por último, Pique, asentamiento de las casas Greyjoy, Winch y Bodley. Todas ellas fueron blanco del ejército, y por órdenes del joven cuervo, dejaron Pique, el asentamiento de la casa Greyjoy, para el final. Desde su renacimiento, el joven cuervo siempre tuvo enemigos de los que debía deshacerse para lograr su objetivo de mantener a salvo al norte y a su familia. Tywin Lannister, el más peligroso de ellos. Roose Bolton, que aprovecharía cualquier oportunidad para debilitarlo y luego darle una puñalada por la espalda. Los Frey, todos ratas que abandonarían el barco a la primera señal de hundimiento o fugas. Pero de todos sus enemigos, a los que más odiaba y detestaba el joven cuervo, eran los hombres del hierro. Tywin Lannister era un animal que velaba por su propio interés. No tenía nada contra el joven cuervo. Simplemente estaba en su camino. Roose Bolton era lo mismo. El joven cuervo estaba en su camino, y el siniestro Lord Sanguijuela, si tuviera la oportunidad, actuaría sin dudar. Los Frey eran oportunistas y ni siquiera al mismo nivel de Roose Bolton, pues sin un apoyo, nunca se atreverían a actuar en su contra. Pero los hombres del hierro eran diferentes. Balon Greyjoy no actuaba por codicia. No actuaba porque el joven cuervo estuviera en su camino para obtener beneficios. Balon Greyjoy actuaba con la sola intención de hacerle daño. Balon Greyjoy era en verdad un viejo miserable, y todas las noches, en sus pesadillas, el joven cuervo veía Invernalia quemada. La gente con quien creció asesinada. Aquellos a los que tenía cariño, aquellos a los que él debía proteger. Era su vergüenza, su más grande lamento. Balon Greyjoy y sus piratas hicieron lo que nadie había logrado antes. Hacer caer el norte, y el joven cuervo había estado sentado en el puesto del lord, y si se quería aumentar su humillación, había sido nombrado rey en el norte.
Perder el norte y perder Invernalia le había condenado, y todo por las ansias de venganza de Balon Greyjoy, una venganza absurda. Rastrera. Sin honor. Los Frey actuaban como ratas asustadizas, pero Balon Greyjoy actuaba como la más traicionera y venenosa de las víboras, y el joven cuervo estaba allí en persona para ver cómo su veneno era destilado, su piel despellejada a la fuerza y su cabeza cortada y exhibida. Así, en cada batalla por las islas, en cada pequeña escaramuza, como un juez, como un verdugo, y como un testigo de la sangre derramada y del sacrificio ofrecido, el joven cuervo avanzaba, contemplando la matanza sin piedad, sin misericordia, sin gracia, y con el más sanguinario deseo de venganza, dejando para el final a su más odiado enemigo para hacerle sentir, si es que podía sentir algo, la desesperación de perderlo todo. Los hombres del hierro eran piratas, esclavistas, y ahora, a los ojos del reino, traidores confesos, y Stannis no era Robert. Él había dictado sentencia, y arrodillarse solo haría más fácil cortar la cabeza. También así, isla tras isla, batalla por batalla. La estela de sangre y muerte se extendió. Las alas de sangre dejaban estela tras el vuelo del joven cuervo, y cuando llegó a Pizque y la cabeza de Balon Greyjoy cayó al suelo, la estela de sangre marcaba un camino, y cuando el joven cuervo alzó el vuelo, el señor de los cuervos pudo seguirlo. El señor de los cuervos extendió sus alas y siguió la sangre, el camino para una nueva vida y un nuevo renacimiento en este mundo. El señor de los cuervos pronto llegó a su destino, encontrándose sobre la terraza de Invernalia, con otro mundo de torres, metal y ríos de negrura que atravesaban una ciudad, monumento a la humanidad, y los pensamientos del señor de los cuervos fueron interrumpidos por un intento de separar su alma, lo que le hizo mirar al frente para observar al joven cuervo, ahora sin su piel de cuervo, mirándole con la misma indiferencia con la que se había enfrentado a la muerte. Frente a él se erguía orgulloso, decidido, y con todos los sentimientos que ya le eran extraños al señor de los cuervos. Ahora, frente a él estaba un joven hombre alto con músculos desarrollados por un entrenamiento constante. Vestido con pieles de lobo blanco y gris, ojos azules, uno de ellos iluminando el mundo como una estrella, uno puro y lleno de calidez que lo ataba a este mundo. Un cabello castaño rojizo que se había teñido de sangre, convirtiéndose en el más carmesí de los rojos, y extendiéndose como múltiples y finos ríos que se cristalizaban en finos cabellos que el viento hacía ondear a su espalda. Robb Stark, no soy un caminante blanco, no temo a la vida, no temo a la muerte. Yo soy la indiferencia, se presentó el señor de los cuervos. Piel blanca como la madera de Arciano, ojos rojos, cabellos blancos. ¿Eres uno de los dioses antiguos? No, Lord Cuervo de Sangre y el Cuervo de Tres Ojos, dijo Robb Stark, y frunció el ceño. ¿Qué quieres de mí, anciano? No soy un verdevidente, no puedes tomar mi cuerpo, agregó. Posees la magia de los primeros hombres. Eso es suficiente. Pero lo que te hace un digno recipiente, y te da un destino ineludible conmigo, es eso, dijo el señor de los cuervos y miró hacia arriba. Robb Stark miró el cielo, que era la representación de la otra mitad de su alma, y la comprensión cruzó sus ojos. Luego volvió a mirarle a él. Desde tu renacimiento, todos aquellos que podían ser elegidos dejaron de serlo, pues yo soy el recuerdo de la humanidad, y tu renacimiento en este mundo te convirtió a ti en una parte de lo que soy, explicó el señor de los cuervos. Si siempre fui tu objetivo, ¿qué sentido tiene todo esto? Preguntó Robb Stark con dudas. Para ti, ninguno. Para mí, que puedo ver lo que es y lo que será, tiene todo sentido, pues la elección es un camino que no puede dársete. Los caminantes blancos lo intentaron, y tu elección fue algo que ellos no pudieron manejar. Como la posibilidad de fallar existía, entonces la posibilidad de elección se te debía ser negada. En adelante, serás mi recipiente, el recipiente del recuerdo de la humanidad, concluyó el señor de los cuervos. Robb Stark se burló, dando fuertes carcajadas. Recipiente tu culo. Maldijo Robb Stark. Yo decidiré, y tal cosa como negar una elección no existe. Eso solo lo dicen los políticos y los estafadores cuando quieren hacerte caer en sus trucos. Ven y veremos si puedes tomar algo de mi desafío. El señor de los cuervos lo miró con indiferencia y no hizo ningún movimiento. ¿Estafador? Sí, supongo que eso soy, y también tienes razón en lo demás, pero te equivocas en algo. Pareces creer que he sido yo quien te ha negado la posibilidad de elegir, cuando solo tú puedes hacer eso, y lo hiciste, sacrificando un alma a mí y ofreciendo la sangre derramada como testigo de nuestro trato.
Toda la sangre que has derramado ha creado un camino a tu alma que yo he seguido hasta aquí, explicó el cuervo de 3 ojos, y el mundo empezó a cambiar. En la tierra, nacieron pirámides, castillos, ríos, mares, lagos. Castillos de hielo, de arena y de acero. Campos de batalla e interminables cementerios. Grandes monumentos y aún más grandes ruinas. En el cielo, el mundo también cambió, y ahora había mundos de fuego, mundos de hielo. Mundos de oscuridad, mundos de luz. Mundos de dolor y mundos de amor. Mundos de paz, mundos de guerra. El vacío profundo más allá de la existencia, y una vista de las entidades conocidas como dioses, a las que alguien alguna vez adoró o les ofreció sacrificios. En la tierra, el centro de todo, había una Invernalia rodeada de un extenso bosque de lobos, pues el mundo de Robb Stark no se hizo más pequeño, sino más grande. Tan grande, que su anterior mundo era solo un grano de arena más. Este es el recuerdo de la humanidad, Robb Stark, dijo el señor de los cuervos al joven que una vez pretendió ser sabio y viejo, pero ahora se daba cuenta de que solo era un niño jugando a ser viejo. Ahora era consciente de su propia ignorancia y de su incomprensión de su propia situación y destino en este mundo. ¿Por qué?, preguntó Robb Stark mirando a su alrededor con incomprensión. ¿Por qué necesito un recipiente si con mis conocimientos puedo mantener la vida de mi actual recipiente por la eternidad?, preguntó el señor de los cuervos. Robb Stark solo pudo asentir, y el señor de los cuervos lo miró de arriba a abajo. Amor, deber, astucia y algo de honor. Sentimientos. Son un deseo de la vida, y el señor de los cuervos negó con la cabeza. Son la vida. ¿Qué ves tú al mirarme a mí?, preguntó el señor de los cuervos. Robb Stark parpadeó y el señor de los cuervos asintió. No hay sentimientos, emociones o deseos de vivir en mí. Todo lo que he deseado, lo he obtenido, todo lo que he querido es parte de este recuerdo. Yo soy el recuerdo de la humanidad, pero mi actual recipiente ya ha muerto. Todo le es indiferente, y la indiferencia es la nada, el vacío. Un recuerdo que no es nada es fácil de olvidar. Así como lo que no es importante para nosotros lo tiramos a un lado. Por eso, una vez mi recipiente llega a la indiferencia, debo cambiarlo. Un día, también morirás, la indiferencia también llegará a ti, Robb Stark, y es momento solo serás un recuerdo sin vida que deberá ser traspasado a otro, que cargue con el peso aplastante del conocimiento, y este mundo dejará de ser el centro de estos recuerdos, como ahora pasa con el que una vez fue mi propio mundo, concluyó el señor de los cuervos, mientras su cuerpo desaparecía, pues ahora él solo era uno de tantos recuerdos, ya no más el señor de los cuervos. El peso del conocimiento dejó su alma, y más allá de sus cargas, ¿solo estaba él y Brinden?, preguntó una voz aguda que se materializó en un recuerdo, y ese recuerdo le hizo que algo se moviera en su pecho, con un latido profundo y un pequeño aliento de vida, y sentimientos que ya habían quedado en el olvido. Y este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.